Bien, bienvenidos una vez más. Tercer bloque, continuamos con las teorías explicativas de la inflación. Puntualmente, las últimas dos teorías que cita Samuelson es la inflación estructural y la inflación vía expectativas racionales. Empecemos entonces con la primera. Puntualmente, cuando en economía se habla de inflación estructural, se da cuenta de ciertos eventos pasados que sucedieron en la economía, que exacerbaron el nivel general de precios y continúan persistiendo todavía en el presente. Este tipo de teorías está ligada con las expectativas adaptativas. ¿Qué es esto? Bueno, son cuando el nivel de precios de hoy depende de niveles de precios pasados, ¿no? Es una inflación de tipo inercial, si se quiere. ¿Por qué se puede llegar a deber esto? Bueno, se puede llegar a deber, puntualmente cita Samuelson, por cuatro factores. Primero, por imperfección en los mercados, esto es, existencia de externalidades, monopolios, duopolios, que pueden de alguna forma tener como consecuencia que en el mercado ese bien final se venda a un mayor precio que en una situación de competencia perfecta. Luego también, ¿por qué puede darse? Bueno, puede darse por la inflación entre diferentes agentes económicos. El ejemplo más puntual es la puja entre precios y salarios. Pensemos un trabajador que frente a la inflación quiere ganar un mayor salario para no perder poder adquisitivo. Y luego un empresario que para poder pagar esos mayores salarios se da cuenta que debe aumentar el nivel de precios. Pero frente a ese aumento del nivel de precios, vuelven los trabajadores a generar un mayor nivel de salarios para el próximo periodo. Entonces empieza una inercia de tipo inflacionaria que muchas veces es difícil parar y persiste en la historia de todos los argentinos por caso o en el país que se estudie. En un tercer caso existe también el tema de precios administrados. Cuando hablo de precios administrados apunta a regulaciones que tiene el Estado vía poder ejecutivo por decreto, legislativo por leyes o diferentes implicancias de términos de tipo municipal que puedan generar una cota máxima o mínima en los niveles de producción o precios de ciertos bienes finales. Y finalmente también se asocia a el bajo desarrollo de un país, es decir, si hay una inflación que persiste y sigue periodo a periodo, evidentemente hay algo en su estructura productiva que lo hace totalmente vulnerable y que es esa misma estructura productiva que en alguna forma ya tiene un componente de inflación núcleo, llamémosle así, que es muy difícil sacar en el tiempo. ¿Recetas para esto? Bueno, puntualmente la teoría económica apunta a que se debe monitorear el nivel de precios, puntualmente la inflación núcleo, es decir, aquella inflación que no es dada por la regulación de servicios públicos ni que son debido a fenómenos estacionales, mediante política fiscal, esto es restringiendo el gasto, política monetaria, esto es restringiendo la oferta de dinero, o bien frente a algún control de precios o salarios. Estas son algunas cuestiones que plantea Samuelson para solucionar los tipos de inflación estructural en un país, sugiriendo por supuesto que las implicancias de tipo monetario y fiscal tienen un mayor costo en términos económicos y sociales. Bien, entonces, por último, veamos la inflación de tipo de expectativas racionales. ¿A qué apunta la economía cuando se refiere a expectativas racionales? Bueno, se refiere principalmente a que los agentes ya no ven la inflación actual como encadenamientos de periodos de inflación anteriores. Es cierto, van a tomar parte de esa teoría, pero puntualmente van a decir que la inflación la van a construir o van a suponer que es de acuerdo a toda la provisión de información que se tenga hasta el momento. Acá, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Puntualmente se van a tener en cuenta información de la inflación actual, pasada, por supuesto también, pero fenómenos que tengan que ver también con la inflación y que estén conexos. Ejemplo, el nivel de salarios, la estructura de precios en la economía, los hábitos de consumo, los agregados en la cadena de valor y demás procesos productivos que puedan alterar el nivel de precios. Y no conforme con eso también factores más de tipo institucional, la política de un gobierno, el desarrollo de sesiones legislativas, el desarrollo de ciertos acontecimientos sociales que se puedan dar. Bien, ese entonces es el primer paso para entender expectativas racionales. Ahora vayamos con una frase que la van a escuchar mucho dentro de próximas tutorías o bien al leer el capítulo 32 de Samuelson, que es esto que la inflación en expectativas racionales se va a dar porque no se van a producir desviaciones sistemáticas bien entre la tasa de inflación que esperan los agentes y la inflación que efectivamente se dé. ¿Cómo puede darse esto? Bueno, la teoría de expectativas racionales supone que todos los agentes en definitiva se pueden equivocar en la predicción de la inflación actual, pero en promedio esas predicciones no son erróneas, es decir,
Algunos se equivocarán por más, otros se equivocarán por menos, pero lo que se verifica es que en términos de promedio, más o menos los agentes aciertan cierto nivel que tenga de la aceleración de precios en un periodo dado. Y por último, vamos a ver a qué se refiere cuando en teoría de expectativas racionales hablo el concepto de agente representativo. Esta teoría es así porque supone ciertas cuestiones respecto al agente que modela. Primeramente, va a suponer que todos los agentes tienen el mismo conocimiento de información, es decir, no va a haber ningún agente que sepa más que el otro. En una segunda instancia, todos los agentes tienen también y las revisan sus expectativas mediante el mismo procedimiento racional que fue en periodos anteriores. Es decir, con la misma información o con el mismo set de información, cada periodo van a pronosticar una inflación de acuerdo a cómo se muevan esas variables. Y en un tercer momento, también es importante que no solamente los agentes conocen todos los hechos, sino que van a revisarla continuamente con expectativas racionales, sino que también que todos los agentes de esta economía van a ser racionales, es decir, no va a haber ninguno que tenga alguna expectativa adaptativa como puede darse el caso de la inflación de tipo estructural. Bien, y por último, ¿cuáles serán las implicancias de política económica de mirar la inflación como vía, mejor dicho, expectativa racional? Pensemos que en expectativas racionales, como todos los agentes tienen el mismo conjunto de información, ya están noticiados, entre otras cosas, de cuándo el gobierno puede llegar a subir o bajar la tasa para producir cierta presión o descompresión sobre el nivel de precios. Bueno, si los agentes saben cuándo van a bajar la tasa, tomarán medidas, por ejemplo, para desprenderse de activos financieros que no van a rendir, o tomarán crédito para estimular sus hábitos de consumo, y lo mismo los empresarios. Si los agentes saben que el Banco Central, por ejemplo, piensa de alguna forma, por sugerencia o no del gobierno, en teoría, digamos, esta autoridad va a ser independiente, pero piensa de alguna forma subir la tasa, postergarán planes de inversión, o si baja la tasa, bueno, estarán deseosos de contratar crédito para expandir sus procesos productivos. Si esto es así y los agentes aprenden periodo a periodo de las instancias de política económica, monetaria o fiscal, la tasa de desempleo natural solamente puede oscilar aleatoriamente, ¿sí?, en cada periodo, pero siempre va a tender hacia un nivel de desempleo, llamémosle, natural de la economía. Evidentemente, después la efectividad de todo esto va a depender de cuál es el set de información que tengan los agentes y si ese set es el correcto para pronosticar las inflaciones que sucedan periodo a periodo. Bien, esto entonces es todo hasta acá. Cualquier duda, consulta o sugerencia pueden volcarlo en el foro respectivo del grupo o hacérnosla llegar mediante las formas y los canales habituales de UA21. Hasta luego.